Buenas noches. Vamos a buscar Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hasta versículo 3. El domingo el pastor compartía esta palabra con nosotros. Salmos capítulo 46. Una palabra muy buena, una palabra que las personas utilizan mucho. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros veíamos en qué contexto fue escrito el Salmos capítulo 46. En ese tiempo, el pueblo estaba sufriendo una gran tribulación. Tenía un ejército que los tenía rodeados, un ejército de Asiria muy fuerte, 180 y pico de miles de hombres preparados para pelear, preparados para la guerra. Por eso el pueblo estaba en una situación muy compleja, muy complicada. Ezequías, que estaba en ese tiempo, lo molestaban mucho, lo juzgaban mucho. No vamos a salir de esta situación. Esta situación nadie puede vencer. Por eso le daban ejemplos. Los dioses de otros pueblos, todos los dioses, nadie ha podido. ¿Cómo tu Dios podrá librarnos de esta situación? Por eso se hacían comparaciones, se miraba el pasado, lo que había acontecido, y se llegaba a una conclusión: no se puede. Este pueblo, los israelitas, no pueden vencer a todos esos soldados. Es imposible. Se buscaba la manera, se le quitaba el agua, pero humanamente no había forma. No había forma. Segunda de Crónicas, capítulo 32.
Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, entrando en el templo de su Dios. Allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Nosotros vemos esta palabra: gran tribulación, gran clamor del pueblo. Y en ese momento, Ezequías, Isaías oraron, clamaron a Dios. Y Dios mandó un ángel, un solo ángel mandó Dios. Y todo ese ejército fue destruido. Fue destruido. En verdad nosotros vemos el poder de Dios, la misericordia de Dios. Y esta palabra en Salmos capítulo 46. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Es maravilloso cómo cuando nos apoyamos recordaron una cosa, recordaron la oración. Recordaron la oración en ese momento de tanta tribulación. Recordaron la oración. Clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Porque ellos tenían esto por costumbre. Tenían esto por costumbre. Eran siervos de Dios. Continuamente oraban, continuamente buscaban de Dios, buscaban su gracia, su misericordia. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Los seres humanos nacemos, la palabra nos enseña, de nuestro corazón solamente sale mal. Nosotros somos una máquina de hacer pecado. No nos podemos apoyar en nosotros mismos. Hay algo que todos tenemos y es la costumbre. Algunos tenemos buenas costumbres, otros malas costumbres. Por eso nosotros
debemos meditar sobre esto. Debemos meditar. Yo siempre recuerdo cuando yo tenía 5 años de edad. A esa edad, yo no recuerdo otro momento. 5 años. En 5 años hay 365 días para cumplir 6. Y yo creo que solo recuerdo uno de esos. Y fue mi primer día de clases. Cuando a mí me dijeron que yo iba a ir a la escuela, yo duré casi la mañana completa llorando. Yo no quería. No, yo no quiero ir a la escuela. No quiero, no quiero, no quiero, no. Yo lloraba mucho, yo suplicaba mucho. No quiero ir a la escuela. No, no, yo no necesito eso. Eso no me llama la atención. Yo lloraba mucho, mucho, mucho para tratar de que mis padres no me enviasen a la escuela. Pero por más que lloré, por más que pataleé, ese día fui a la escuela. Yo no quería ir. Esa no era mi costumbre. Mi costumbre era estar en la casa. Mi costumbre era jugar mucho. Esa era mi costumbre. Por eso, cuando me cambiaron ese chip que yo tenía, yo no quería aceptar eso. Yo no quiero. Yo no disfruto eso. Eso no me servirá para nada. Yo no necesito eso. Así pensaba yo en ese momento. Pero pasó un día, pasaron 2 días, pasó una semana, pasó un mes. Y yo me acostumbraba a ir a la escuela. Se volvió una costumbre, se volvió un hábito. Se volvió algo que si yo faltaba, ahí me sentía extraño. Ay, ¿por qué hoy no voy a la escuela? Hay que ir a la escuela. Se volvió un hábito, se volvió mi vida. Fue parte de mí, de mi camino. Nosotros continuamente estamos adaptando costumbres. Cuando hacemos algo repetidas ocasiones, continuamente, de manera diaria o interdiaria, eso se convierte en una costumbre, un hábito. Y para dejarlo es muy complicado. Por eso es algo que nosotros debemos saber aprovechar. Algo que si hacemos continuamente, que si hacemos diariamente, luego llegará un momento que va a ser difícil dejar. Eso sería maravilloso si nosotros lo utilizamos para bien, lo utilizamos para buenas costumbres, lo utilizamos delante de Dios como cristianos. Eso sería maravilloso.
Yo en mi trabajo he adquirido una costumbre. ¿Cuál es mi costumbre en mi trabajo? Yo voy a una ferretería, yo compro algo y esa factura inmediatamente tomo una foto. Si no le tomo una foto, la hermana dice que se borra, pero no solamente eso, se borra físicamente y de mi memoria también se borra. Y fácilmente la puedo botar. Por eso, todos esos gastos tengo que estar digitando, chequeando. Yo compré, hice una factura de 50,000 pesos en un trabajo. A mí se me olvida registrar eso. ¿Qué pasará? Yo no voy a poder cobrarle al cliente. Yo entenderé que yo no hice ese gasto. Cuando yo termine el trabajo, yo tuve una ganancia de 60,000 pesos, ¡wow! Pero hubo una factura que yo nunca le di al cliente. Sería eso muy complicado. Sería eso. Trabajé en balde, totalmente en balde. Todo este tiempo trabajé en balde. Por eso he adquirido esa costumbre. Si no lo hago, si el momento no me da, si cuando no tengo la manera en ese momento, me siento extraño. Me monto en el vehículo y esa factura la pongo ahí en mis ojos. Esa falta registrar. Se volvió una costumbre. Se volvió una costumbre, un hábito. Nosotros anteriormente habíamos hablado en la iglesia sobre esas buenas costumbres que debemos tener como cristianos. Y si nosotros aprendemos, conocemos nuestro corazón, conocemos nuestro sistema, nosotros debemos aprovechar esto para hacer las cosas bien, para caminar delante de Dios. Y que algo que para en el momento sea difícil aceptar, yo no quiero, como yo, no quiero ir a la escuela, no quiero. En un momento se convierta en nuestro hábito. Se convierta en algo que nos agrade. Algo que si no lo hacemos, ahí meditemos. ¿Por qué no lo hice? Me falta. Se convierte parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Por eso nosotros, esas costumbres que tenemos, debemos analizarlas. Debemos apoyarnos en Dios para cambiarlas, las malas costumbres, cambiarlas hacia buenas costumbres. Cambiarlas por el poder de Dios, por la gracia. Veíamos Segunda de Crónicas 32. El poder de Dios. Gran tribulación. Algo que humanamente no se puede resolver. Ezequías, Isaías oraban a Dios, se apoyaban en Dios y Dios trabajaba. Dios trabajó. Entonces nosotros, conociendo nuestras debilidades,
conociendo nuestro sistema. ¿Quiénes somos nosotros? Podemos, apoyados en Dios, apoyados en su palabra, cambiar por el poder de Dios, cambiar por su gracia, por su misericordia. Yo pienso que a Dios le agradaría muchísimo, que Dios estaría muy feliz. Pero para eso nosotros debemos apoyarnos en su palabra. Debemos apoyarnos en su palabra. Y cada cosa que nosotros hablamos aquí, que nosotros hacemos diariamente, tenemos que saber, eso se convertirá en una costumbre. Debemos cuidarnos mucho para que realicemos cosas que se conviertan en costumbres y que sean buenas delante de Dios. Que sean buenas delante de Dios. Debemos cambiar nuestros ojos. Debemos utilizar el poder de Dios para guiar nuestras vidas. Ezequías, Isaías, ellos oraban continuamente a Dios. Por eso en ese momento de tribulación, en ese momento de una situación muy complicada, ellos recordaron, hay que clamar a Dios, hay que buscar a Dios. Eso nos permite a nosotros, nos permiten esas buenas costumbres de orar continuamente, de tener ese hábito de orar. Eso se vuelve una costumbre. Y el día que no lo realicemos, nos vamos a sentir extraños. Ay, ¿por qué yo no oré hoy? ¿Por qué yo no oré en mi comida? Vamos a ver San Lucas capítulo 4. Versículo 16. San Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo. Y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí está hablando de Jesús. Jesús, dice la palabra, tenía por costumbre ir a la sinagoga en el día de reposo y leer las escrituras. Costumbre. Cuando nosotros creamos esa costumbre para buscar de Dios, para leer la palabra, para orar, para ofrendar, para predicar la palabra, nosotros vamos a ver que en nuestro día a día eso no nos va a molestar. No nos vamos a sentir incómodos. No nos vamos a ofender.
Yo estaba muy ofendido mi primer día de clase. No quiero, no quiero, no quiero. Pero ya después, eso no me molestaba. Ya era un hábito, ya era parte de mi vida, parte de mi vida. Y yo podía entender la importancia. Al principio difícil, no quería, no entendía, pero luego se volvió parte de mí. Podía apreciar cada cosa que se me enseñaba. Es lo mismo que la iglesia. Es lo mismo que la iglesia. La misma palabra nos dice en Hebreos que algunos tienen por costumbre el no congregarse. Pero otros tienen por costumbre congregarse. La misma palabra. Unos la utilizan para bien, otros la utilizan para mal. Entonces nosotros debemos cambiar, como dice el pastor siempre, cambiar nuestros ojos, cambiar nuestra forma. Porque esos hábitos, esas buenas costumbres, son las que nos unen más a Dios. Son las que nosotros nos apoyamos más en su palabra. Hay una palabra, vamos a buscar, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Dice la palabra, Daniel, ¿qué solía hacer? Él solía abrir las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Continuamente Daniel hacía eso. Continuamente. Era tal que todos conocían. Y por eso lograron que firmaran un edicto que no podía ser borrado. El que se arrodillase hacia un Dios, hacia alguien que no fuera el rey, ese iba a morir. Ese iba para el foso de los leones. Firmaron ese edicto. Daniel escuchó sobre ese edicto. Y él tenía por costumbre, delante de Dios, se arrodillaba, oraba. Por eso lo buscaron. Ellos sabían, Daniel no va a dejar de hacerlo. No dejará de hacerlo. Buscaron a Daniel. Este está orando. Este se está arrodillando.
Pero Dios, al final, libraba a Daniel. Dios lo libraba. Por eso nosotros vemos cómo cuando nosotros nos apoyamos, cómo cuando esas buenas costumbres nosotros las mantenemos, están ahí en nuestro diario vivir, son parte de nuestra vida. Nosotros delante de Dios vamos a estar agradecidos, vamos a venir a la iglesia sin carga, vamos a escuchar la palabra, vamos a aprender el corazón de Dios. Y cada día más nos daremos cuenta de la importancia de la palabra, de la importancia de apoyarnos en Dios, de la importancia de orar. Esas costumbres nos unen con Dios y son parte de nuestra vida, son parte de nuestra vida. Está en nosotros el cambiar, el dejar esas malas costumbres y cambiarlas por buenas costumbres. Ahí tenemos a Dios, un Dios poderoso, un Dios, como dice Salmos capítulo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahí está Dios. Pase lo que pase, se mueva la tierra, tiemble todo, que una montaña pase hacia otro lugar, no importa la tribulación. Ahí está Dios. Por eso Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Llega la tribulación, nosotros buscamos de Dios, nosotros rogamos a Dios, nos auxiliamos de Dios y vamos a ver cómo Dios trabaja, cómo Dios nos permite su misericordia. Por eso nosotros debemos meditar mucho esta palabra y conocernos a nosotros mismos, conocernos. Porque cuando nosotros nos conocemos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar eso para Dios, para estar delante de Él, para estar delante de Él. Y que no nos sea una carga, que nos sea una gracia, una bendición. Por eso hoy yo quiero compartir hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos permite, Señor, su misericordia. Usted hoy nos tiene aquí en la iglesia escuchando su palabra. Denos su gracia, Señor, para unirnos cada vez a su palabra, permanecer, Señor, en ella, y que esas buenas costumbres como cristianos, nosotros la podamos hacer, Señor, parte de nuestra vida. Por eso, denos la gracia para predicar el Evangelio continuamente, leer su palabra, venir a la iglesia, Señor,
Y cada cosa, usted, Señor, apodérese de nuestro camino, de nosotros, y permita, Señor, que podamos permanecer siempre en su palabra, podamos permanecer siempre en su gracia, Señor. Por eso todas las cosas las dejamos en su mano esta noche y le hemos orado en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.